Ahora no me acuerdo de lo que os quería hablar. Diga, gracias. Mira, estoy lleno de fármacos, tenéis que tener paciencia, ¿ok? Tantos fármacos se resuman por todas partes. Entonces, este bielorruso, Leisman, dice, hace un círculo representando la humanidad. Dentro de este círculo hay esto donde está Israel. Y hace flechas. Y dice que Israel debe actuar sobre el resto de la humanidad. Luego hace un círculo aquí donde dice Israel es en su raíz. Y dice Israel llega de otra parte. Y como Israel, mejor, israelitas, se consideran descendientes directos de los adamitas. Y luego dice, lo meten dentro del Edén, que han implantado del Edén, esto es Edén, Miquedem. Este Miquedem es traducido como en Oriente, pero es falso, porque mi no significa en Oriente, significa de. Kedem es término hebreo que indica Oriente, pero después, porque el primer significado es de eso o de lo que viene antes, de aquello, de ahí o de ello. Han implantado aquí un Edén. Han implantado el Edén de aquello que viene antes y que probablemente está en otra parte. Que es la misma parte donde quizás agarraron el Adán y lo plantaron aquí. Me explico. Es como si hay un modelo de laboratorio y es reconstruido aquí. Y aquí pudieron meter dentro esto de aquí, partiendo de una matriz que tienen en otra parte, como explica Enrico. Los textos nos dicen que en el universo hay 400.000 especies humanoides, de las cuales muchos han llegado aquí. Tanto hacemos como si juntemos las dos cosas, juntémosla. Y por lo menos, yo no sé si es verdad. Obviamente, si tuviese la verdad, me volvería peligroso como todos los que creen tener la verdad, que no es casual, son muy peligrosos. Decía, no sé si es verdad, lo cierto es que tiene sentido. Y no hace falta preguntar. Podemos hacer preguntas ahora o las juntamos todas para el final. Jefes, al final, perdona. Sí, está bien, tenemos toda la noche. Entonces están estas cosas aquí que nos hacen pensar que, como dicen estos señores en absoluta tranquilidad, hay quizás algo que viene de otra parte. Y lo dicen en sus lecciones. Y esto que llega de otro lugar es algo externo, por tanto de extraño respecto a lo que hicieron aquí. Como nos explicaba Alexandro, que han hecho intervenciones en algo que ya estaba aquí. Hay una parte de intervenciones hechas en algo que estaba ya aquí, pero hay quizás una parte que en origen fue venida de otro lugar o llegaba de otro lugar. Y bien, todo esto nos da la idea de una historia fascinante, sobre todo si después, por ejemplo, lo ponemos también en relación con el hecho que a María se presenta un Gabriel.
que significa uno que ejerce el poder por cuenta de él. Ah, claro, el hecho es que estas puertas se abran en los no conocidos. Cuando yo era pequeño, ahora se llama Superman, que era pequeño, se llamaba Nembo Kid. Nembo Kid fue inventado en la segunda mitad del siglo pasado por los hebreos, Gary Sager y Joe Sugar. Nembo Kid, su nombre original es Kal-El, que significa el rápido y ligero. Su padre se llama Jor-El, que significa el de la luz o luz de él. Su amor es mucho más potente que los hombres, pero es mortal, exactamente como los Elohim bíblicos. Su planeta de origen se llama Krypton, que significa desconocido, no conocido. Nos están diciendo todo desde siempre, pero nosotros no lo queremos ver o no lo queremos creer. También Indiana Jones nos dijo un montón de cosas, pero nosotros no los queremos creer y nos los están poniendo delante de nuestros ojos. Pero es ciencia ficción. Pero como leí antes, aquí, lo que es verdad se convierte en fantastiquería y lo que es fantastiquería se convierte en algo como verdad. Por eso aquí en Occidente, si decimos estas cosas, soy un deficiente. Por suerte en Oriente no es así. Hablando del Oriente, me acordé de una cosa. Pues hay un amigo farmacéutico que estuvo de vacaciones en India. Bueno, estas cosas no las puedo contar en Erinco, que él es súper experto. Yo eso no puedo hacer otra cosa que callar enfrente a él, pero esta farmacéutica viajaba con su guía, o este farmacéutico viajaba, y en cierto momento el guía le dice, nosotros si un extraño nos pide hospitalidad, se la damos, porque podría ser uno de los Deva. En absoluta tranquilidad. Epístola de apóstol San Pablo a los Hebreos capítulo 13 versículos 1 y 2. No olvidéis la hospitalidad. Por medio de esto, de hecho, algunos de vosotros hospedaron a algunos de ellos. India 2017, Pablo siglo I después de Cristo, la misma cosa. Tan similares a nosotros que si un extraño os pide hospitalidad, tienes que dársela porque podría ser un Elohim fácilmente. Casualmente os pide hospitalidad, dármela porque nunca se sabe. ¿Podemos poner un pendrive? ¿Es posible? Sí, así os muestro la foto de algo que ocurre dentro de la pirámide de Keops. Pero os la muestro dentro de la pirámide de Keops, porque hay otra cosa que no se dice. Todas las noches hay equipos de físicos que instalan máquinas. Por ejemplo, en marzo estaban allí, 2019. Japoneses y australianos, y está aquí en la sala las personas que lo conoció porque dormían en el mismo hotel. Ellos todas las noches instalan máquinas y fotografían los fenómenos físicos que suceden dentro. Porque los fenómenos físicos que suceden allí adentro se aprovechan después, por ejemplo, para producir celdas solares con un rendimiento altísimo. Ahora, si ponen el pendrive, os muestro la foto de una de las cosas que ocurren dentro de la pirámide de Keops. Pero porque hay que tener ganas de buscar. Y si uno dice, bueno, voy allí como si fuese a mí, si escucho lo que me dice el cura porque me conformo, es consolador. Tiene su lógica aparente, sobre todo lo tiene, si no me hago preguntas. Y para mí está bien, tranquilo. Si en cambio yo observo y pienso que esa cosa no me parece realmente así, y voy a investigar, entonces me doy cuenta que no es precisamente así. Entonces en ese punto intenta detenerme.
Pero mira a su alrededor. Mira a su alrededor. Es decir, hasta el miércoles se habla del partido que se jugó el domingo. Y a partir del jueves se habla del partido del próximo domingo. Pan y circo. ¿Cómo sí? Todas las semanas hay partidos de fútbol. Es verdad, todas las semanas hay partidos de fútbol. Realmente somos rebaños. Cuando las religiones inventaron la figura del pastor, no es la que la inventaron por casualidad. El pastor es realmente el que le dice al rebaño, tú pastas aquí. ¿Ok? Y las ovejas pastan allí, sin levantar la oveja. Después se dice, sí, bueno. Se dice que el buen pastor es el que defiende las ovejas del lobo. Pero, ¿desde cuándo? El pastor defiende las ovejas del lobo porque al esquilarlas, ordeñarlas y sacrificarlas, debe hacerlo para él. Es decir, para la oveja no cambia nada. O la mata el lobo o la mata el pastor, o aquel que se la vendió al pastor. La tarea de nuestros pastores es la de ordeñarnos. Esto es un decaimiento, desintegración de las partículas subatómicas. Dentro de la pirámide de Keops, donde las partículas son aceleradas y después decaen en muones, etcétera, etcétera. Esta foto no está en ningún otro lugar. Es una fotografía vista y examinada por un físico del Instituto Max Planck de Múnich. Me dio la explicación verbal, me dará la explicación escrita, pero suceden estas cosas de aquí. Allí está dentro la escalera central a oscuras. Pero cosas así la fotografían continuamente. Los físicos pasan las noches fotografiando estas cosas. Sí, son decaimientos de partículas subatómicas que cuando entran a la pirámide se aceleran. Por tanto, las 3 pirámides de Giza, no todas las pirámides. Las pirámides de Giza, en particular la de Keops, son centros de producción y acumulación de energía. Tanto es así que están trabajando para producir celdas solares imitando lo que sucede allí adentro. Celdas solares inmensamente más eficientes de las que conocemos nosotros. Pero esto no lo explican los egiptólogos, nos lo explican los físicos, porque los egiptólogos de esto no saben nada. No es su trabajo, no es que sean ignorantes, es que no es su trabajo. Entonces cuando veo estas cosas digo, egiptólogo, con todo el respeto que te tengo, pero déjame libre de preguntarle a otro. Es lo mismo que hago con el teólogo. Con todo el respeto que te tengo, pero cuando leo ciertas cosas en la Biblia, debo preguntarle a otro, porque de lo contrario, por ejemplo, esta de aquí es la pared de las purificaciones. Es una pared del templo de Luxor, donde se hacía un cierto ritual. El ritual de la purificación, y el ritual de la purificación está representadas estas otras cosas de aquí. ¿Veis? Entonces estas cosas desde Alan Gardiner a principios de 1900 han sido interpretados como pequeñas ánforas que vierten agua sobre cuernos para simbolizar la purificación. Está bien, ok, si queremos mantener esa explicación la mantenemos. ¿Qué problema hay? Pero allí dentro hay también esto. ¿Lo veis? Es de ahí, es el dios Amón, es el dios del cual sale el esperma con aquella ánfora que le vierte agua encima. Ok, y era el dios de la fertilidad. Nos recuerda a una divinidad bíblica. Nos recuerda a una divinidad bíblica que también él era conocido por ser un dios de la fertilidad que practicaba sexo. Especialmente, ok, entonces aquí, digamos que esa cosa de ahí, como la interpretan los egiptólogos, es una ánfora pequeña que vierte agua sobre el esperma. Bien.
Yo tengo el derecho de decir que tal vez podría ser otra cosa. Sucede que los sacerdotes le ponen un cuenco y recogen el esperma. ¿Lo veis? Para hacer la purificación. Ahora bien, si entre vosotros hay un médico, un biólogo, un técnico de laboratorio, sabe que purificación significa separar componentes celulares de otros componentes celulares. Entonces, según vosotros, ¿qué se separa del esperma? Los ácidos nucleicos. Esta es la purificación. Después de eso termino pronto, que esos sean un vaso que vierte agua, que sean espermatozoides o que sean, qué sé yo, un globito de aire caliente dentro, atado con un cordel que vuela hacia arriba para simbolizar la purificación. No me importa nada de eso. El significado de lo que está aquí es claro. Se purifica el líquido espermático. Para purificar el líquido espermático hay que conocerlo. Hay que saber qué tiene dentro. Hay que saber lo que hace, cómo está compuesto y tener la tecnología para hacerlo. Después podemos discutir lo que queramos sobre las imágenes. A mí no me importa nada. Pero es esto, ¿lo veis? Lo recogían y este era el dios de la fertilidad. El epistemólogo Máximo Verbeta dice, ¿qué está escrito ahí? Está escrito, hecho para dar larga vida y convertirlo como el señor Ra. Es decir, la manera para transformar el faraón a un ser similar al dios, que es exactamente lo que está escrito en el capítulo 6 de la Biblia, cuando los Elohim decían, dejamos de enriquecer al Adán con el aporte de nuestro líquido espermático y la vida del Adán descenderá a 120 años. Después de eso podemos dar todas las interpretaciones que queramos, pero la traducción es esta de aquí. Allí está representado algo y lo claro es que se purifica el líquido espermático. Lo claro es esto. Pero por hacerlo es necesario tener toda una serie de conocimientos. Después queramos pensar que eso es, como dije, una ánfora que esta es una ánfora que vierte agua sobre un cuenco. A mí me parece igual a aquella. A mí me parece. Un egiptólogo, no, está bien, cada uno es libre de. Mirad la forma de este espermatozoide y la forma de esto. Después de cada una de las interpretaciones, faltarían más, así como decía antes. Si nos ponemos a discutir sobre el hecho de Alan Gardner tenga razón, es decir, que esto es una ánfora que vierte agua, pasamos siglos. Pasamos siglos. ¿Qué está escrito en esta pared? Que aquí se hacía la purificación se hacía de manera que el faraón fuese como el dios Ra. Es decir, le introducían ADN perteneciente a los dioses. Basta. Todo lo demás discutámoslo cuanto. Es más, ni siquiera pierdo un minuto discutiendo. Así como esto nos lo explicará un ingeniero catedrático. Aquí están todas las interpretaciones de los egiptólogos. Todas las interpretaciones, como dije antes, las de Eusebio de Cesarea, el símbolo de la vida, la flor de loto, la chispa de la vida, etc. No, nos la explicará un profesor ordinario politécnico de Turín. Esto es una lámpara con cables, el sistema de aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque conocía muy bien la energía eléctrica y era el sistema con el cual podían trabajar en el interior, porque por ningún lado se encontró nunca un gramo de humo. ¿Con qué se iluminaban? Ni con los espejos podían hacerlo. Intentan hacer las cosas. Entonces yo digo, muy bien, tomemos las interpretaciones de los egiptólogos, por favor. Las tenemos a su debida consideración, pero yo frente a una imagen así, donde entre otras cosas hay ahora, no está toda porque las dos son opuestas, está incluso el faraón con 2 cuchillos en la mano, que significa claramente situación de peligro. Significa, atención, las cosas que ocurren aquí dentro son peligrosas. Yo creo que tengo el derecho de preguntarles a otros, nada más. En cambio, a menudo esto se ve
cuestiona como decir, no, tú no debes preguntar solamente a los... No, yo pregunto a los egiptólogos, no necesito preguntar porque sé muy bien lo que explican los egiptólogos sobre esto. Pero como no me convence, pregunto también a otros. Y después veré lo que me dice el otro, pero es algo que se me debe de conceder para yo hacer. Esta es la imagen que vimos antes, ahora la veis ampliada. Esa cosa de ahí, la abertura del manto en el medio, era como la abertura de una coraza. Alrededor de la abertura había un dobladillo para que no se rasgase. El manto se pone por la cabeza, parece una coraza y la abertura estaba reforzada de manera que no se rasgase. Estos nos lo dice la Biblia, entraban en aquellos sitios y la Biblia nos da elementos adicionales que aquí no hay. Nos dice, por ejemplo, que el manto tenía debajo toda una serie de campanillas que, dice la Biblia, las campanillas sonarán y el sacerdote no morirá. Éxodo. Y el sacerdote no morirá. Lo que significa que dos cosas. O Dios le gustaba escuchar las campanillas, o no las escuchaba, mataba al sacerdote. O si no las escuchaba, mataba al sacerdote. Y las campanillas tenían una función específica. Sabemos que hay instrumentos que pueden reaccionar a campos electromagnéticos y ponerse a vibrar. Entonces, si suena significa que están entrando en un campo electromagnético. Y como nos cuentan ciertos relatos hebreos, las campanillas servían para que los que estaban afuera entendiesen. Si las escuchaban, de los que estaban dentro se estaban moviendo y por lo tanto estaba vivo. Si ya no las escuchaban, esta de aquí estaba atado con una cuerda, lo sacaban fuera inmediatamente porque significaba que había sucedido algo muy grave. Es decir, estas cosas tienen una explicación lógica y concreta. Porque si alguien me dice, no, pero simbólicamente, porque Dios quería. Yo digo, muy bien, mira, no refuto nada, pero no me convence, quiero la explicación de otro, nada más. No me convence, quiero la explicación de otro nada más y creo que tengo el derecho de poder pedirla. El derecho de poder pedirla. De modo que, según dicen ahora los que están horrorizados, pues yo seré sacerdote hasta en el infierno. Pero como no hay infierno, pues no hay problema, se queda uno tan tranquilo. ¿Cómo que no hay infierno? No, hombre, eso es una de las cosas terribles que tiene el cristianismo en cuanto a enjuiciar el más allá. Es de las peores religiones que hay, porque eso, el infierno del cristianismo es terrible, es aterrador. Y yo aprovecho aquí la ocasión para quitarle el miedo a la gente. Esos infiernos de más allá y fuegos y paraísos son calumnias que no han levantado a Dios, los teólogos. ¿Entiendes? Un Dios que nos dicen que es Padre no puede tener semejante tortura. Eso es un absurdo en el cual yo creí mucho tiempo, porque yo fui un fanatiquito durante muchos años, nací en eso y tardé 40 años en sacudirme eso y en rebelarme contra semejantes absurdeces, de modo que yo en este caso estoy defendiendo la bondad de Dios. Dios no tiene infiernos. Bueno, podremos estar de acuerdo en que no hay infierno tal y como se le concibe a la gente en las llamas y torturada de esa manera tan concreta, ¿no? Así... Sí, con fuego y un demonio metiéndote pinchazos. Pero el infierno existe de otra manera, es la ausencia de Dios, como el cielo es la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios. Y el Dios purificante es el purgatorio, ¿no? Bueno, el purgatorio es, como dicen, en algunos países dicen el purgatorio, ¿verdad? Porque en lugar de pulgas. Nada, son todo cosas que la mente humana ha ido haciendo, porque tú te sales del cristianismo y te vas a otras religiones y siempre la gente ante el más allá, la pobre mente humana empieza a fabular, a inventar, ¿verdad? Y de las invenciones que hemos tenido aquí es el purgatorio, que es una doctrina que muchos cristianos no aceptan. Por ejemplo, los protestantes no aceptan semejante cosa. Ahora, que hay infiernos, ¿cómo no vale? Este planeta es un infierno, como nos lo han impuesto todos los grandes políticos y los grandes militares y los grandes locos que dirigen este mundo. Este planeta es un infierno, dejando aparte del infierno en que viven muchos, la mayor parte de los seres humanos. En el más allá, yo estoy seguro que hay gente que merece algún tipo de infierno, no un infierno como el del que hablábamos, sino que los hagan reencarnar, que ahora está de moda la reencarnación. Hazlo reencarnar en Etiopía para que te mueras de hambre, tú que mataste de hambre a otros, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en el más allá? No lo sé. No, yo soy posibilista. Posibilista en el sentido de que yo soy agnóstico. Yo no tengo la certeza de los creyentes.
pero tampoco tengo las certezas de los ateos, en el sentido que me doy cuenta que pueden existir toda una serie de, entre comillas, sistemas de ser, sistemas de existencia, que van más allá de lo que nuestros sentidos muy limitados son capaces de percibir. Por eso, cuando me decía antes la parte anímica, y de eso no hablo porque no sé, ya es difícil hablar. No. Era por decir, ya que es difícil hablar de cosas sobre las cuales al menos parece que existe un poquito de documentación, no digamos hablar de temas sobre los cuales, en fin, no se sabe. Yo no me hice ideas precisas, mejor dicho, no me hice una idea, precisamente por este motivo, porque sé que si me hiciese una idea, sería una idea que me he creado yo en función tal vez de una necesidad que tengo yo. Y sé que de todos modos no sería capaz de demostrármela. Y es difícil demostrar ciertas cosas que por lo menos tenemos delante de los ojos. Entonces, como la vida es muy breve, procuro ocuparme de cosas que al menos teóricamente tienen una posibilidad de respuesta. Por lo tanto, no me ocupo de temas hacia los cuales yo, al menos, sé que probablemente no encontraría de todos modos respuesta satisfactoria, entonces lo dejo ahí. Teniendo en cuenta que sé muy bien que ahora, por ejemplo, hay una ciencia en todos los efectos, la epigenética, que tiene en cuenta las memorias registradas en nuestro ADN, con lo cual dentro de nosotros podemos tener como nuestro ADN es de hecho, entre comillas, inmortal. Es decir, en el momento en que se duplica y pasa a otro, es siempre el que se duplica, así que es la verdadera parte, entre comillas, inmortal nuestra. Y por lo tanto, dentro de él puede haber registrado muchas cosas concernientes a nuestra experiencia precedente. Sí, exactamente. Tanto es así que hay técnicas de apertura de ADN, de aperturas de estas memorias, con lo cual a algunos le parecen memorias de las cosas que él no pudo haber vivido, de cosas que él teóricamente, así que yo estoy abierta a todas estas cosas, faltaría más. Debo decir que también las estoy estudiando. No hablo de ello en público porque no sería capaz de explicar nada, pero me doy cuenta que son absolutamente posibles. Absolutamente posibles. Por eso cuando escucho hablar de posibles reencarnaciones digo que podrían ser sistemas o definiciones diferentes para contarnos verdaderamente que tal vez al final resultarán ser, ¿cómo decirlo? Resultarán ser no mágicas, sino científicamente demostrables, pero quizás hace unos pocos años se hablaba del llamado ADN de basura. Ahora finalmente lo cancelaron, ese término, porque entendieron que tal vez es más importante que el ADN codificante, porque hay una parte del ADN que es codificante, que es el que hace que se produzcan las proteínas, la estructura de nuestro cuerpo, y había otra parte que no se sabía para qué servía y entonces lo llamaban ADN basura. Ahora se dieron cuenta que en realidad esta parte del ADN es un poco como el proyectista, en la que regula todo el funcionamiento de la otra parte y dentro de la cual pueden estar registradas toda una serie de cosas sucedidas antes escritas allí, pero que nosotros, si no tenemos la técnica para poder abrir, la dejamos cerradas. Después hay algunos que recuerdan cosas, les salen a flote quizás con la hipnosis regresiva. ¿Por qué? Porque fue a desenroscar, había una persona que me lo explicaba, decía que era como que si hubiese algo enroscado en un alfiler que lo mantenía enrollado. Bien, entonces la técnica de quitar el alfiler, esto se desenrosca y entonces puedes leer todo el texto. El hecho científico, la epigenética tiene movimientos en esa dirección, es un tema muy fascinante del cual mi ignorancia es total, así que no puedo... Sí, exactamente. Yo de hecho pienso que... Exacto, tarde o temprano pienso que la llamada teología le asignarán al puesto al que se merece. Es decir, al ser una rama de la física,
En el sentido que si en la base de datos, de la base de todo, es más, por el momento, es una de las cosas que parece demostrada, porque luego un día es que la base de todo está en la energía, transformación de energía a materia. Entonces alguien dice, por lo tanto la energía es Dios. Bueno, Dios es un concepto teológico. ¿Por qué debemos introducir el concepto de Dios? Si en la base de todo está la energía, en la base de todo está la energía. Punto. El concepto de Dios es un concepto que introdujeron los teólogos para introducir su concepto particular que trasciende de todos los demás, pero de lo que trasciende nadie sabe nada. Tanto es así que cada uno puede decir a lo largo de la historia de la humanidad, cada uno dijo todo lo que ha querido decir, todo lo que ha querido, total, nadie pudo demostrar nada, nadie puede demostrar nada. Entonces, si en la base de todo está la energía, pienso que muy bien, en la base de todo está la energía. Faltaría más. Después de ello, no siento la necesidad de introducir otro concepto. Por lo tanto, la energía es Dios. No, por lo tanto, la energía es energía. Se acabó. Por lo tanto, la energía, sí, precisamente, pero no lo sé. Entonces, ya es difícil lidiar con los textos que ya conocemos. Fijaros, por ejemplo, sobre estas fotos que habíamos visto sobre Egipto y las pirámides. Ahora cuando las mostré la primera vez se desencadenó un escándalo, una polémica, obviamente. Después me mostraron estudios de la Universidad de Chicago, por ejemplo, decían, Biglino. Como en una de las diapositivas estaba el nombre Hatshepsut, una reina, dicen, Hatshepsut vivió antes del templo de Luxor, por lo tanto Biglino ni siquiera sabe la fecha. En los estudios de la Universidad de Chicago está escrito claramente que Hatshepsut fue coronada precisamente en el templo de Luxor. Y también está escrito, esto es algo muy bueno, está escrito que en un cierto punto de los propios egipcios ya no conocían el significado de las ceremonias que se hacían en el templo que os mostré. Es decir, los propios egipcios, esto lo escribieron en 1966. Los propios egipcios ya no conocían el significado de los ritos religiosos, llamémoslos así, que se hacían en aquel templo. ¿Cómo? Ocurre también hoy perfectamente lo mismo. Pero si lo vinculo al hecho, como dice aquí, que los sacerdotes hicieron de todo para esconder el verdadero significado, está claro entonces que el significado de la purificación del esperma se esconde y se transforma en un carácter simbólico y en un misterio. Con lo cual ellos han perdido y lo escriben los egiptólogos, Universidad de Chicago, así que seamos cautos cuando decimos que sabemos de las cosas que son así. No, mejor hagámonos preguntas, porque las cosas podrían no ser así. Después en el último libro, que precisamente tienes ahí encima, el cristianismo un mito más, es decir, tú analizas el credo cristiano, el dogma cristiano, y dices, pero ¿cómo es posible que se pueda creer esto y esto y esto? Aun teólogos de primera, por ejemplo, como Hans Küng, que vive y es uno de los grandes teólogos de la Iglesia, tiene un libro que se titula así, el Infalible, refiriéndose al Papa. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se pueda defender la infalibilidad del Papa, o de quien quiera que sea, pero en concreto del Papa, cuando uno conoce la historia de la Iglesia? Y allí en el libro precisamente Mi Iglesia Duerme, yo doy una lista como de 12 papas en que han dicho cosas que el que vino detrás tuvo que rehacer lo que había dicho el otro, ¿verdad? Y claro, los teólogos siempre tienen explicación para todo. Los teólogos son de los que donde digo, no digo, que digo Diego, y es un lío. Y cuando te encuentras con la Sagrada Escritura, por ejemplo, párrafos que no hay manera de tragarlos, los exégetas que se llaman, es decir, teólogos diríamos en el campo eclesiástico, en el campo bíblico, saben explicarlo todo absolutamente. Pero uno tiene también cabeza para, sin los miedos sacros, sin miedos al infierno, digo, no, esto es así, esto me dice mi razón y con esto me quedo, y punto.